A pasar con la siguiente charla, que va a hablar acerca de las PWA y va a estar presentada por Alex Jover, que bueno, ha aparecido en las referencias de todas las demás, es algo bastante llamativo. Pero bueno, es una eminencia que tenemos aquí en Alicante de Vue también, así que dadle mucho amor. Hola, hola, ¿se oye? Vale, bien, perfecto. Bueno, pues nada, gracias a todos por venir a este evento. Lo estamos tomando un poco como experimento también, ¿vale? A hacer algo un poco más grande, a ver qué tal sale. De momento estamos contentos, aunque haya algún problemilla técnico, pero bueno. Vamos a ir con la charla. La charla se titula Offline First Progressive Web Apps en Vue.js, que lo he tachado porque realmente os he engañado. Realmente la mayoría de técnicas y conceptos que vamos a ver, ¿vale? Las podéis transportar a cualquier framework, a React, a Angular o a una web app en general. Pero sí que es verdad que habrán algunos en particulares de Vue, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar. Uy, aguanta. Vale, este soy yo y esta es mi gata Kiara, que es la responsable de que mi ropa está llena de pelo siempre. Soy yo. Sí, a ver, lo dejo aquí mejor. Parece que sí que era yo. Vale. Y bueno, por mucho que intente quitar pelos, siempre está llena de pelos, ¿vale? Bueno, hago muchas cosas, ¿vale? Así que os resumo. Organizo Alicante Frontend y el Vue Day con Álvaro y Aarón, que no está entre nosotros hoy. No se ha muerto, ¿vale? Pero no ha podido venir. Está debajo del suelo. Bueno, también soy parte del equipo de Vue School, ¿vale? Que trabajamos con los Shopping Brothers también con Nux en cuanto a documentación. Ahora, de hecho, estaremos preparando documentación para cuando salga la versión 2 del framework, que está al caer. Y bueno, también trabajamos mano a mano con el equipo de Vue. Y bueno, si tenéis más curiosidad, luego me preguntáis cosas. Y también grabo vídeos y cursos en Egghead y escribo en Alligator. Hago algo de open source, aunque esto es algo que desafortunadamente hay poco tiempo para hacer esto, ¿vale? Pero bueno, estas son las dos librerías más conocidas. Esta segunda se hizo un poquito viral, creo que tiene ahora 350.000 descargas mensuales. Y la verdad es que abruma un poco porque si la rompes le puedes joder la vida, con perdón, a muchas personas. Y bueno, del libro también este que os ha comentado. Y ahora mismo estoy dedicándome a ser consultor web especializado en Progressive Web Apps, en Web Performance, arquitecturas modernas y buenas prácticas, con el objetivo de ayudar a las organizaciones y las compañías de que lleven a cabo sus proyectos siguiendo buenas prácticas, con buena ejecución, dando formación y cualquier otra cosa técnica que les pueda resolver. Uno de los que estoy llevando es con Nitnets, uno de los patrocinadores del evento, y hay alguna cosa que comentaré en esta charla sobre ese proyecto que están haciendo, que es una tienda online que se está haciendo la última. Se está haciendo con Nux, tiene server-side rendering, es una progressive web app, es la hostia en performance. Y bueno, espero no decir nada que no deba, si no, pues nos vemos fuera y ya. Bueno, sin más, empezamos. Esta charla no vamos a adentrarnos en algo particular, sino vamos a ver muchas cosas y por encima, ¿vale? Pero la idea es que salgáis de esta charla conociendo muchas técnicas y conceptos que si luego lo necesitáis podéis indagar más y aplicarlo a vuestros proyectos. Lo primero, una Progressive Web App no es nada diferente, ¿vale? No es como una aplicación nativa, que sí que es otra cosa, ¿vale? Es simplemente una web app, pero que tiene una serie de requisitos. Por ejemplo, que sea instalable, que sea fiable, en plan de que funcione con todo tipo de conexiones, incluso offline. Por eso se programan con mentalidad de offline first, ¿vale? Que sean rápidas y que sean atractivas para el usuario. Además, un estudio de UX dice que si una tarea tarda más de un segundo en ejecutarse, tú empiezas a perder la atención del usuario. Por eso las Progressive Web Apps tienen un foco importante en el performance y en el user experience que da ese performance, ¿vale? De tal forma que tu aplicación esté preparada para funcionar tanto en el internet de tu casa como cuando estás en el avión, obviamente con ciertas limitaciones, pero que tenga ese feeling. Comparada con una aplicación nativa, ocupa muy poquito. Esto no quiere decir que la reemplace. Una aplicación nativa tiene más capacidad de funcionalidad, pero es verdad que también hay muchas aplicaciones nativas por ahí innecesarias, ¿no? Que son como más de gestión, no tienen funcionalidades nativas y podrían ser perfectamente Progressive Web Apps
que además tienen también más alcance del usuario, porque aparte del medio web, también pueden ser instalables en el móvil y digamos que tienen más medios. Un caso es el de Pinterest, que después de transformar su web tradicional a que sea una Progressive Web App, estos son los aumentos en cuanto a user engagement que han tenido. Y por supuesto siempre, cuando más usuarios usando la aplicación y más a gusto estén, también significa más dinero para la empresa, que es el objetivo de las empresas, ¿no? Entonces es algo que el tema de las Progressive Web Apps se vende bastante bien. Por si alguien quiere convencer a su jefe para hacer una Progressive Web App, hay muchos datos que demuestran estas cosas, ¿vale? Bueno, como desarrolladores, ¿cómo podemos hacer una Progressive Web App? Pues a ver, no es algo que hace falta hacer desde el principio. Siempre puedes tener una aplicación desde hace 5 años y convertirla en Progressive Web App. Y necesitaríamos, para que sea instalable, crear un Web Manifest y un Service Worker. Esos son los 2 requisitos que tiene. No tiene nada más. Bueno, los del Service Worker es un mundo, también lo digo. Y es de las cosas más complejas del frontend con las que me he topado. Pero hay muchas herramientas que ahora veremos. A partir de ahí, todo lo que puedas hacer que mejore el performance y la experiencia de usuario, que veremos luego, va a mejorar esa Progressive Web App. Vale, el Web Manifest es simplemente un fichero JSON. Esto tiene punter. Así, vale. Que incluiríamos de esta forma en nuestro index.html con el real manifest. Y esta es la estructura mínima que tiene. Aquí veis una captura de mi blog, que también lo hizo una Progressive Web App. De hecho, si entráis y luego apagáis internet, veréis que sigue siendo totalmente navegable, visible y usable. Y os lo he puesto para que veáis de dónde se mapean estas variables. En el manifest ponemos un name, que esto es lo que aparecerá en el banner de instalación, aquí. Ponemos el short name, que es el que se mostrará cuando lo instalas en el móvil. El theme color es la barra del navegador, que por defecto suele ser gris en Chrome, ¿no? Pues cuando veáis que tiene un colorcito es porque hay un web manifest que hayan definido el color. El background y los iconos, que se muestran tanto aquí como en la pantalla, o sea, cuando has instalado la aplicación en el móvil. Y además es un array porque puedes definir muchos formatos y tamaños, que los tenéis por las especificaciones de cada plataforma. Vale, y el manifest no es más que eso, ¿vale? Los Service Worker, como decía, sí que es algo complejo y aquí vamos a entrar un poquito en ellos, pero tampoco demasiado, sobre todo a nivel conceptual, ¿vale? Un Service Worker es una especie de Web Worker, es decir, un fichero de JavaScript que se ejecuta en segundo plano, no puede acceder a la UI, pero se ejecuta en un hilo diferente al de la UI, por lo tanto no es bloqueante. Solo puede haber uno por dominio y estos actúan como proxy. Es decir, todas las peticiones que hagas a una imagen, una Ajax, lo que sea, pasa por el Service Worker. Como podéis ver aquí en este GIF, este sería un ejemplo de uso de un Service Worker en el que, claro, luego tienes diferentes estrategias. Las 2 típicas suelen ser la de Catch First y Network First. En este GIF podemos ver un ejemplo de la de Catch First. Primero el Service Worker hace la petición a la caché. Si no la tiene, ya la lanza a la red y eso es lo que devuelve a la página. Network First sería justo al contrario. Aquí primero, si no hay conexión, lo recibiría de la caché. Ahora, bien, no hay que confundir la caché HTTP con la API de HTML5 de AppCatch, ¿vale? La caché de HTTP es diferente y es la que utilizan los navegadores. O sea, es la comunicación entre navegador-servidor, que está un poco fuera del ámbito de front en ese sentido, o sea, no es tan controlable, y funciona por cabeceras de HTTP. El AppCatch sí que es la que utilizan los Service Worker y ahí sí que tenemos control programático nosotros en el frontend sobre ella, ¿vale? Y además hay diferentes tipos de caching. Con el static caching, cacheamos la shell, ahora veremos qué es, pero básicamente son los ficheros estáticos que conforman tu aplicación, los HTML, CSS, fuentes, JavaScript, etc. Luego tenemos el runtime caching, que se utiliza para cachear cosas externas, ya sean ficheros de CDN, llamadas Ajax, etc. Y aquí lo he nombrado DevPowered, por llamarlo de alguna forma, pero bueno, básicamente
la forma manual de cachear, que es cuando ya necesitas control y el runtime caching no te lo define, no te lo resuelve, perdón. Por ejemplo, no sé, algún tipo de cacheado condicional. Ahí ya tiras de los storages que tiene el navegador, ¿vale? En el mundo de las privacy web apps se recomienda utilizar IndexedDB porque tanto IndexedDB como WebSQL son storages asíncronos. Es decir, no bloquean la UI. Y como aquí queremos el máximo performance, conviene utilizarlos para estos temas de caching. Se suele utilizar, por ejemplo, en listados, lo hemos utilizado en Index, y no sé si en alguna cosilla más. Creo que de momento en listados. Vale. El application shell de una aplicación lo conformaría esa parte que no suele cambiar, suele ser más estática en la aplicación. Es decir, pues la cabecera, el sidebar, el footer, etcétera. Y esto es lo que queremos cachear con static caching, porque así tendríamos una web app con ese feeling nativo, de que abres una aplicación como el WhatsApp sin internet, y aunque no veas los mensajes o otras cosas, sí que ves el menú, navegable, etcétera. Y luego tendríamos el contenido, que son pues, las diferentes rutas o contenido dinámico, ¿vale? Que puede cambiar. Vale, buena noticia. No hace falta, no se suele hacer de hecho, un Service Worker desde cero. Hay herramientas que ya te lo generan de una forma declarativa y bastante sencilla. Y las más conocidas son estas dos, la de SWPrecache y Workbox, que son herramientas que ha hecho el equipo de Cron Labs, un equipo de Google que está muy metido en la web y en las privacy web app, y tienen un montón de herramientas. De hecho, Precache utiliza Workbox por debajo, que también lo podéis utilizar perfectamente. Y de hecho, Workbox lo utiliza Nux, porque te da un poquito más de control, ¿vale? Y por aquí hay otra alternativa, como plugin de Webpack. Por cierto, estos también tienen plugin de Webpacks. Y bueno, aquí veis un código sencillito de cómo se usaría SWPrecache. Con esto estamos haciendo el static caching de todo lo que coincida con esos patrones, es decir, los estáticos. Y aquí un ejemplo de runtime caching, donde mediante una expresión regular estamos cacheando todo lo que venga desde una CDN, con la estrategia de No Word First. En el static caching, por defecto se aplica la de catch first, ¿vale? ¿Qué? ¿No? ¿Has dicho algo por ahí? Pues creo que con Precache no. De hecho, no se suele hacer. No es la idea. Ahora lo veremos también. Pero con Workbox sí, ¿eh? Por eso no se utilizó Workbox, porque hay un detallito que ahora vamos a ver que les convenía utilizarlo por eso. Pero digamos que eso es lo que se suele utilizar, ¿vale? En las privacy web apps. Ahora, los Service Worker, claro, conviene ejecutarlos en producción, porque nosotros en desarrollo lo primero que queremos es no lidiar con cachés, ¿vale? Aún así, en producción también hay que lidiar con esa caché. Y en la App Cache es algo que manejamos nosotros. Imagínate que la web ya está cacheada y tú publicas una nueva versión, tú quieres que el usuario vea esa nueva versión. Entonces, ¿cómo tratamos esto? Pues hay dos formas. Esta es la que se suele aplicar, por eso te comentaba... ¿Cómo te llamas, perdón? Right. Por eso digo, esta es la que se suele utilizar, aunque depende también de lo que quieras, ¿vale? Lo normal es utilizar catch first para todos los ficheros estáticos. El problema de eso es que, bueno, no es que sea un problema, es así per se, pero es que cuando actualizas la aplicación entonces, necesita un segundo refresco. Y esto es por el mismo ciclo de vida de los Service Worker. Cuando tú publicas una nueva versión, ¿vale? El navegador comprueba que el Service Worker byte por byte haya cambiado. Si ha cambiado, lo instala y lo activa. Pero no toma control, o sea, no vas a ver los cambios hasta que no recargues, porque ya ha cargado la página, ¿vale? Entonces, en estos casos puedes tirar por un par de truquitos. Uno de UX, que es por ejemplo el que hace la aplicación web de WhatsApp, que es mostrar un mensajito en plan, hey, hay una actualización disponible. Y realmente tú cuando clicas ahí lo único que está haciendo es recargar la aplicación, ¿eh? No está haciendo nada raro en tu ordenador. Y otro es, esto es una técnica que descubrí así curiosamente, que es que claro, si tu aplicación además es multiruta, podrías usar el router de tu framework para comprobar en cada cambio de ruta si hay un nuevo Service Worker. Si lo hay, haces un hard reloading y transparentemente al usuario se habría actualizado y aplicado el cambio, y si no, pasas de ruta y ya está.
Y esto es otra cosa que os he puesto ahí en el enlace para que lo miréis vosotros. Usar un no operation service worker en desarrollo. Porque aún así, si hay algo cacheado en desarrollo, en localhost, claro, los service workers funcionan por dominio. Tú puedes haber estado en otra aplicación, haberse cacheado, ir a otra aplicación, la ejecutas y ves la otra aplicación y dices, ¿qué ha pasado aquí? Con esto haces que se limpie eso. Ahora después os daré detalles sobre eso. Es interesante saber para las pruebas y web apps que Julián se va a dormir los miércoles. Julián duerme los miércoles, ¿vale? Bueno, otra solución, que es la que aplica Nux, es aplicar catch first a todo, excepto al index HTML. Y además, aplicar el hashing, que esto te lo suelen dar los bundles como Webpack, para generar esto. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no necesita una segunda recarga, porque el index, que es el fichero que conecta a todo lo demás, está fresco siempre, porque viene de network first. Y claro, al aplicar hashing, todos los demás ficheros, al ser nuevos, pues se ven los cambios directamente. Ahora, la desventaja es que no es tan rápido como la otra solución, entonces ya depende si necesitas visibilidad más rápida o datos frescos, te conviene una u otra. Aún así, esto es muchísimo más rápido que no tenerlo, ¿eh? O sea, igualmente estás cacheando. Entonces, bueno, que sepáis que son dos soluciones, que ya me gustaría a mí que alguien me hubiera explicado esto en su día. Bueno, otra buena noticia. Todo esto que os he explicado de lidiar con caché es algo que ya te trae Nux con su módulo de PWA y el nuevo Vue CLI con su plugin. Lo instalas y chimpum, te olvidas. No de todo, ¿eh? El runtime caching o el dev power caching también lo tienes que hacer, pero ya te soluciona muchísimo. Y remarco que es el nuevo CLI, ¿eh? Que es el que os ha explicado José. Que el nuevo no es algo muy diferente al anterior, ¿vale? El anterior era como un bootstrapping y esto es una pasada, el nuevo. Bueno, realmente esto es los requisitos, como había dicho, de las pruebas y web apps, ¿vale? Así que vamos a pasar a temas de performance y lo primero es saber medirlo. Y hay que diferenciar entre el performance real y el percibido. Ambos son igual de importantes, ¿eh? El real sería, podéis ver aquí, una misma aplicación no optimizada y optimizada. La primera es más lenta, real y percibida, porque en los 5 segundos y medio todavía ha cargado el 20%, cuando abajo en 4 segundos y medio he cargado, es decir, los tiempos de carga son más lentos, pero además la aplicación no muestra nada por pantalla hasta los 5 segundos. Y ahí es donde entramos en el percibido. 5 segundos después no son igual esperando viendo algo en blanco que esperando viendo cosas empezando a renderizarse, con animaciones, con spinners, técnicas de UX, no más que nada, y caché y tal. Entonces, la sensación es mucho menor. Luego, la carga de página como métrica en sí no es tan importante. Esto lo he dicho a veces por ahí. Es importante, por supuesto, pero eso lo podemos desglosar en otras métricas que serían estas tres, que estas ya nos dicen algo más. Por ejemplo, el first paint, no sé si se ve, pero realmente esto es cómo renderiza la página durante el tiempo, ¿vale? En una captura de estas de las DevTools de Chrome. El first paint es cuando se renderiza algo por primera vez. Ahora, puede ser simplemente una letra, tampoco dice mucho, ¿no? Pero luego tenemos el First Meaningful Paint, que este sí que nos interesa. Porque más que cuánto carga la página en total, nos interesa saber cuándo el usuario ve algo con contexto. Para que el usuario ya mentalmente pueda estructurar su página mientras que está cargando y saber navegarla, reconocerla. Y el Time to Interactive, aquí es cuando ya se ha parseado, ya se ha cargado y parseado todo el JavaScript, que es todo esto amarillo que veis. Y la web ya es interactiva, es decir, los botones ya funcionan, los dropdowns, es navegable, etc. Eso no quiere decir que haya cargado del todo. Por eso digo que el cargar del todo no es una métrica tan relevante. Pueden estar cargando mapas o ficheros externos o cosas secundarias, Google Analytics. Pero son cosas que no son importantes para la carga de la aplicación y no son tan relevantes. Entonces, estas métricas, hay una herramienta que es la de Lighthouse, que ya está integrada en las DevTools, en esta pestañita de Audits. Y es muy interesante porque no solo te dice las métricas que tienes de Progressive Web App, de performance, de buenas prácticas, accesibilidad, sino que también te da consejos en cómo mejorarlos.
Entonces ya no tienes que ser tan experto. Ya esto, básicamente, seguir los pasos, saber cómo resolverlo y ir mejorándolo poco a poco, ¿no? Luego, otra muy interesante, la página es fea como ella sola, ¿vale? Pero, pero funciona muy bien. Es la de Web Page Test, que la verdad es que te da unos resultados un poco más detallados sobre el performance, te ejecuta varios tests y te da unas métricas un poco más reales, ¿vale? Bueno, y aquí es cuando pasamos a la parte de las técnicas y trucos de performance que podéis hacer en vuestras aplicaciones. Y esto es aparte de los service worker y todos los requisitos como había comentado, ¿vale? Una es que nosotros en el frontend, el cuello de botella del performance no está en la algoritmia, como puede ser a lo mejor en programar tarjetas GPUs con C++. No, aquí, quitaros de la cabeza eso del while es más rápido que el for, que el reduce, que no sé qué. Todo eso son micro benchmarks y en el frontend no son muy relevantes, ¿vale? Lo que nosotros sí que es muy relevante es lo que pesa el bundle. Entonces, programa con mentalidad de que este sea lo más pequeño posible. Entonces, una técnica para hacerlo pequeño es utilizar el tree shaking. Esto es algo que implementan los bundles desde Webpack 2 para adelante, Rollup, Parcel, todos los mandos. Y lo que hacen es que cuando utilizas import de esta manera, que solo importas una función, por defecto digamos que cargaría todo el módulo. Pero el tree shaking lo que hace es quitar todo lo que no estás usando. Es decir, solo dejaría esta función en tu bundle final. Ahora, si usáis Babel, que seguro que lo usáis todo el mundo, tenéis que saber que eso solo funciona si indicas lo del module false. Porque eso hace que, digamos que Babel por defecto transpila CommonJS y el tree shaking solo es aplicable cuando transpilas a ECMAScript modules. Esto es algo que las herramientas modernas Vue, CLI, Create, React App y tal ya hacen por debajo, pero si no, si tenéis vuestro setup, que suele pasar bastante, tenéis que hacer esto. Si no, el tree shaking no va a funcionar, ¿vale? Otro consejo es que utilices solo lo que necesites. Por ejemplo, el framework que utilices va a ocupar gran parte de tu aplicación. Si no necesitas un framework grande, tírate uno pequeño. Si estás haciendo algo minimalista, estaba por el framework este que ocupaba 100 bytes, 100 kilobytes, no me acuerdo cuál era ahora, el Hyper-App, ¿no? Vue y React son pequeñitos, Angular es más grande. Depende de lo que estés haciendo, te convendrá uno u otro. Luego, por ejemplo, dos librerías muy típicas es la de Moment para fechas y Lodash para infinidad de cosas, ¿no? Es como la caja de herramientas del frontend. En vez de Moment, puedes utilizar Date Functions, que te da las mismas funcionalidades, pero por funciones separadas, como veis ahí. Y Lodash, no carguéis todo Lodash. Se puede cargar por funciones. Realmente solemos utilizar 3, 5, 7 funciones, no todo Lodash, que tiene un porrón. Entonces, podéis utilizar cualquiera de estas maneras para importarlo, aplicando tree shaking o directamente desde el código. O Lodash también está publicado por paquetes separados, función por función. Y aquí mi pregunta, ¿cuál de estas tres soluciones pensáis que es la mejor? ¿La última? ¿Por ahí? José, te veo ahí ya. ¿La última? ¿De verdad? No. La última, de hecho, es la peor de todas. Sí, mira, digamos que la primera idealmente sería la ideal, porque, bueno, estás importando simplemente una función de Lodash con la convención que ya el tree shaking debería hacer lo suyo. El caso es que Lodash no sé qué problema tiene, que hay por ahí un hilo abierto en GitHub, cuando yo lo mire todavía sin resolver, al igual ya está resuelto, no lo sé. Que por algún motivo no funciona el tree shaking en Lodash, pero es algo raro, no suele pasar eso. Y entonces, entre la segunda y la tercera, importando la función de aquí o del paquete, el problema de la tercera es que si merge, esa función de Lodash, tiene una dependencia interna, que la mayoría tienen, de otras funciones, imagínate, merge tiene una dependencia de una función A. Y deepclone tiene también una dependencia ahí. Como esto ya está compilado y publicado, al final acaba código repetido de esas dependencias en tu bundle. Cuando
de una de las dos formas de arriba, si esta funcionara también, pues no. El mismo bundle, por el grafo de dependencias, ya se encarga de incluirla solo una vez. Y eso también se nota en el bundle final. Bueno, como decíamos antes del custom caching, hay una librería muy útil que nosotros la utilizamos en este proyecto de Index, que es la de Local Forage. Y os recomiendo al 100% usarla si tenéis que hacer este tipo de cosas. Porque la primera es que, por defecto, te utiliza IndexedDB. Si no está disponible en ese navegador, prueba con WebSQL y si no, al final tiene Local Storage como fallback. Pero además, quien se haya metido con IndexedDB, veréis que es una API compleja. Se parece como una base de datos. Tienes que abrir una conexión a la base de datos. Tienes que gestionar actualizaciones. Tiene transacciones. Tiene migraciones. Es compleja, ¿vale? Sin embargo, Local Forage te da una forma de utilizarlo como si fuera el Local Storage, con un setItem y un getItem asíncronos, eso sí. Además que te resuelve esto. Y funciona genial. De hecho, nosotros hemos tenido que redactarla un poco al tema del server-side rendering, porque, claro, en el server no existen ni IndexedDB, ni Local Storage, ni nada. Entonces no tiene que hacer nada en el server. Luego, el famoso code splitting y lazy loading. Esto es algo que de verdad que tengo que decir que en Vue brilla respecto a la competencia, ¿vale? Vue utiliza el Dynamic Import estándar del lenguaje para aplicarlo tanto a nivel de ruta, como de componente, como de lo que sea. Y esto lo que hace es que cuando tú usas el import como función, los bundles modernos se encargan de coger ese módulo y ponerlo aparte. No en el bundle final con todo tu código, sino lo ponen aparte. Por ejemplo, este sería el bundle final de una aplicación, de esta en particular, y si veis aquí aparece 1.build. Eso es un chunk que se ha creado de otro código cargado de forma síncrona. Entonces la idea de esto es, en ese JavaScript compilado, inicial, dejarlo lo más mínimo posible para que la aplicación cargue rápido. Y todo lo demás, todas las rutas, etcétera, ponerlos en ficheros aparte, que vas a cargar según se necesita en la aplicación. Eso reduce mucho el bundle. Este es un ejemplo de cómo aplicarlo en Vue. A nivel de router, como os ha enseñado José, creo que ha sido, así se definiría una ruta, ¿no? Importas el componente, Pony, y se lo pasas al path Pony. Pues es tan fácil como quitar esto y a componente pasarle una función que devuelva el resultado de la llamada import como función a esa ruta. Ya está. Solo con eso, Vue ya se encarga de requerirlo cuando esa ruta, cuando accedes a ella, y descargar ese fichero y renderizarlo. Y con componentes es exactamente igual. Tú puedes tener componentes asíncronos con lazy loading y code splitting. En vez de definir el componente, le pasas la función con el enlace al módulo. Y ya está. De eso he hecho en Ninets. Lo hicimos en un minuto. Cuando ya revisé la aplicación, aplicamos esto y fue cuestión de un minuto cambiarlo. Esto por debajo, lo que hace el import dinámico es algo así, que os sonará si habéis incluido scripts de Google Analytics o otras cosas. Así que si alguna vez necesitáis cargar algo de forma síncrona y dinámica, podéis utilizar esta función si no podéis utilizar el Dynamic Import por cualquier cosa. Porque a lo mejor estáis usando Webpack o yo qué sé. Y la usas así, tal cual, y no tiene más. También podemos aplicar lo mismo a las imágenes. Es decir, también nos interesa que si, por ejemplo, estamos mostrando un listado de imágenes, imaginaros Google Images, no nos interesa cargar todas las imágenes de golpe. Va a ralentizar mucho la carga de la aplicación. Nos interesa mostrar las que se vean por pantalla. Y las otras, conforme vas haciendo scroll, que se vayan cargando. Pues aquí no digo más. Utilizar este plugin que hice hace un par de meses, porque no encontré nada así y lo hice exactamente por eso. Y vi cosas más complejas, pero yo quería algo simple. Y de hecho este plugin te da una interfaz como la misma etiqueta de IMG de HTML, que le pasas el src, el alto, lo que quieras, y te va a cargar la imagen solo cuando entre en pantalla, aplicando la API de Intersection Server. Además, para los que sois seguidores de Alicante Frontend, hace unos meses vino José Manuel de Spotify a dar una charla sobre Progressive Loading de imágenes. Y es tan fácil de aplicar también con este plugin como pasándole un placeholder de esa misma imagen pequeñita, y con CSS puedes aplicar animaciones como tú quieras, por ejemplo, para hacer este ejemplo de blur. Y así no directamente aparecería la imagen PAM en pantalla, sino
tiene su efecto transitorio. Bueno, esto más que una técnica de performance es cuestión de UX. También puedes controlar el estado online y offline de las aplicaciones. Y es tan simple, a mí me sorprendió cuando no lo conocía y vi lo simple que era, como añadir una Event Listener online, offline, al window. Esto lo podéis hacer ahí en un componente o en la store o yo que sé, donde queráis manejar el estado y así manejáis un estado online, ¿vale? Y con esto puedes hacer cosas como imaginaros que tienes un chat y cuando está offline, como la aplicación de WhatsApp, pues puedes deshabilitar el formulario e incluso mostrar un mensajito en plan, tu app está offline, algunas features estarán deshabilitadas, tal. Pero sigue siendo visible y usable la aplicación. Solo que obviamente no vas a poder mandar un mensaje porque no tienes internet. A menos que lo envíes por paloma mensajera y inserte el bit ahí, ¿no? Bueno, ya acabando, ¿cómo vamos de tiempo? Vale. También podemos optimizar la carga de la aplicación utilizando lo que se llaman los resource hints, que es algo que desde HTTP2 se puede utilizar y se utilizan usando la API de preload y prefetch. Esto lo que hace es que permite cargar hojas de estilo y scripts y tal de forma no bloqueante, porque por defecto es bloqueante, es decir, la carga de la web no acaba hasta que esos ficheros no han acabado de cargarse, pero muchas veces no lo queremos. Pero también tener en cuenta que, bueno, el preload y prefetch se utiliza así, ¿vale? Con los link, con rel, preload o prefetch, y ya especifica si es un CSS o si es un script. La diferencia entre preload y prefetch no está en la funcionalidad. Es simplemente que preload le da prioridad a ese fichero y prefetch le da baja prioridad. Y entonces el navegador ya se encarga de cargarlos conforme él vea. Eso sí, no caer en los mismos errores que hemos pasado todos, que es, te pones a cambiar todos tus CSS a esto y todos tus JavaScript a esto y no va a funcionar. ¿Por qué? Porque preload y prefetch solo lo precargan en memoria, pero no lo ejecutan, el fichero. Para ejecutarlo, igual puedes ponerle un evento onload a esto, eso es algo que explico en el curso de Egghead, o repiten la etiqueta con su forma normal y esta sí que se ejecuta. Esto, claro, así por separado quizá tiene menos sentido, pero esto se suele combinar con el code splitting y el easy loading. Es decir, imaginaros que nosotros a todas las rutas de la aplicación le aplicamos code splitting y el easy loading, porque tiene sentido. Pero cuando navegas esa ruta, que es cuando se va a descargar ese fichero en el navegador y se va a ejecutar, pues a lo mejor puede haber un pequeñito tiempo, depende de tu conexión a internet, para que eso pase. Sin embargo, con el preludio y el precatch lo podríais cargar de forma secundaria síncronamente y mantenerlo en memoria para que cuando ya accedes a esa ruta, pues ya se ejecute. Pero ya lo tienes ahí descargado. Sin usar, pero descargado. Y eso lo hace el browser de forma secundaria cuando ya ha cargado la aplicación y todo. Y además, eso se conoce como el Purple Pattern. Un patrón que denominó Google, que describe justamente esto. Push, render, preload y lazy load. Push, o sea, empuja. No sé, los ficheros iniciales críticos, empuja. Que mal suena. Descarga los ficheros críticos, tu JavaScript, CSS que conformen tu shell y lo necesario para ejecutar la aplicación. Renderiza la aplicación. Y para todo lo demás, aplica preload y lazy load a tus rutas y contenido dinámico. Y lo mismo digo, si utilizáis el nuevo Vue CLI y Nux, todo esto pasa de forma automática. Vosotros podéis luego inspeccionar el HTML y veréis que todo tiene preload, prefetch y que cuando navegas a las rutas se añaden los scripts necesarios, como decía aquí abajo, para que se ejecuten. Una maravilla, vamos. Si no lo usáis, ya tenéis más razones para usarlo. Y luego tenemos el tema del server-side rendering. Y esto no tiene por qué hacer vuestra aplicación más performante. De hecho, puede pasar lo contrario, ¿eh? El server-side rendering, creo que ahora aquí que os va a comentar más sobre eso en Nux, pero digamos que es el concepto de que tú entras a una web y en vez de descargarte un index HTML vacío, te hace un primer render desde el server, con la ruta que toque y los datos que toque, entonces al navegador ya le llega un HTML renderizado.
Entonces, eso está bien porque si necesitas SEO, pues tienes que hacerlo. Y por eso en la tienda online, una tienda online necesita ser visible y escaneable y todo, ¿no? Al usuario. Y entonces, claro, eso mejora la métrica del First Meaningful Paint, porque ya viene renderizada. Entonces, es directo, ¿no? Esa primera visualización. Por otra parte, puede bajar el Time to Interactive, ya que tiene más datos que procesar y puede bajarlo un poquito. De hecho, eso les pasó, creo que a Tribo. Ahora después hay un link por ahí que os pasaré, que podéis verlo más en detalle. Pero puede bajar eso, porque es más pesado. Y además, sí, es más complejo, ¿eh? No es directo utilizar server-side rendering. Ten en cuenta que hay funcionalidades que solo funcionan en servidor, otras solo en cliente. En el server no existe el fetch. Si haces llamadas HTTP, ten en cuenta que en Node y en el frontend se utilizan cosas diferentes para hacer llamadas. Tienes que también que prosificar las cookies, los headers, más cosas. Los storages no existen en el server tampoco, entonces tienes que hacer algo para que no haga nada ahí, etcétera. Entonces yo recomendaría usarlo si te hace falta. Si no te hace falta, no tiene sentido utilizarlo, a menos que necesites estas dos cosas. Bueno, más cositas sobre el server-side rendering. Todo lo que hemos visto de performance es para la carga de la web. Pero cuando utilizas server-side rendering, también hay un server por detrás de Node que nos renderiza la aplicación. Y esto es algo que nos pasó en Nitnets y además descubrimos una cosita que os voy a enseñar, que es que, claro, tienes que testear la concurrencia también. Es decir, si a la raíz de nuestra web hacemos 1000 llamadas de golpe, ¿eso cómo se va a comportar? Claro, si es una SPA, se descargan los ficheros y pasa todo en el frontend. Pero el tema de renderizar la app en el server es algo costoso. No es como devolver datos de un endpoint normal, de una API, ¿vale? Entonces, bueno, esta herramienta está muy bien, Apache Events, que en el Mac, por ejemplo, viene instalado por defecto. Y con este comando ejecutas 100 llamadas con una concurrencia de 20 a esta URL. Y bueno, eso te dará ciertas métricas y puedes hacer cosas para mejorarlas. Una es, ¿sabíais que Node se ejecuta por defecto en un hilo de una CPU? Pero puedes clusterizarlo. Si utilizas PM2, que es el Process Manager que se suele utilizar en producción en Node, con este comando ejecutas tu aplicación una vez por CPU. Entonces funciona mejor para la concurrencia. Y otra, habla con tu DevOps y que prepare bien una infraestructura, ¿no? Que sea escalable, un load balancer, etcétera. Ahí ya entramos más a lo mejor en temas de Docker y otras historias que se salen de nuestro contexto, ¿vale? Una historia curiosa que nos pasó, que al hacer el test de concurrencia en este proyecto, nos dimos cuenta de que se nos quejaban los DevOps que decían que la aplicación moría cada media hora, así. Y entonces tocó investigar, abrir las DevTools para... Bueno, sabéis que las DevTools de Chrome se pueden utilizar para debuguear y tal procesos de Node, ¿vale? Utilizando el inspect. Pues bueno, me puse a hacer snapshots del heap y a ver cómo avanzaba y resulta que, digamos que yo corría un test de concurrencia como el que os he enseñado y pillaba un snapshot. La aplicación ocupaba unos 400 megas en memoria. Otro test, otro snapshot. Casi que se duplicaba. Otro y otro. Llegaba casi al giga. Y cuando llegaba al giga y medio, que es el límite de Node, cascaba y se reiniciaba. Pues resulta que investigando, vimos que nosotros utilizábamos un bus para, bueno, digamos que lo utilizamos para una cosa que, bueno, había que quitarla luego, ¿vale? Y descubrimos que el bus, si os fijáis ahí, estaba ocupando medio giga en este snapshot. Entonces descubrimos que ahí había un memory leak y esto no quiere decir que los buses sean malos, ¿vale? Pero es algo que nos pasó y pasaba en el lado del server, ¿vale? Entonces tener cuidado si usáis server-side rendering y usáis buses, porque, no sé, a nosotros nos pasó esto. A lo mejor también era parte de la implementación, no estoy seguro, pero se hizo por desconocimiento de usar Views todavía y al pasar los Views no tuvimos tampoco ningún problema, ¿eh? Pero es perfectamente usable el bus. Y cuando corrimos los tests, esto es lo que pasaba. Cuando la concurrencia estaba en un 50%, tardaba en cargar unos 4 segundos, que ya es algo lento. Pero es que en los percentiles del 98 para arriba tardaba más de 20 segundos.
Sin embargo, cuando detectemos lo del bus y lo resolvimos, ya daban unas métricas más correctas. Mejorables todavía, pero con sentido. Y bueno, con esto acabo diciendo que Adios Money, que es uno de Google que está muy metido en tema de pruebas y web apps, en Medium va posteando casos de éxito de paso por paso. Por ejemplo, estos son 3 de ellos, donde coge una aplicación normal y la transforma en una pruebas y web apps optimizada al 100%. Y estos 3 artículos están muy bien porque todo esto que os he contado lo hacen ahí a nivel muy detallado, tomando métricas en cada paso que aplican y qué funciona, qué no funciona, etcétera. Entonces os recomiendo la lectura porque además son muy interesantes. Lo que hemos visto aquí además, podéis verlo en este curso que publiqué este mes en Egghead y a nivel detallado, en código. Aquí lo hemos visto más conceptual, así que estas técnicas que os he comentado, la mayoría las podéis ver aquí de forma más detallada y probarlo vosotros con código, etcétera. Y lo podéis ver ahí en este enlace o, bueno, o buscáis por Egghead, me encontraréis. Y nada, con esto acabamos. ¿Hay tiempo para preguntas, Álvaro? Bueno, preguntitas. ¿Alguien tiene alguna? ¿Alguna preguntilla por ahí? Son gratis, ¿eh? Sí. Cuando has comentado que el server-side rendering es indispensable para páginas con SEO, no Google, o sea, no está haciendo Google ya llamadas de JavaScript para coger esos valores, es decir, que son conscientes de que eso ocurre y hacen ellos las llamadas Ajax. Es decir, ¿hasta qué punto tiene sentido hacerlo por SEO? Si además casi todas las aplicaciones ya son SPAs, así que Google supongo que pondrá más esfuerzos en ese sentido, ¿no? Sí, esa es una pregunta que esperaba y tendría que haberme preparado un poquito más, quizás, porque tampoco te puedo decir con muchísima precisión eso. Pero si buscas información la verás, ¿eh? Mira, cosas que te puedo decir. Eso es verdad. Google ya puede llegar a datos asíncronos de tu aplicación. Pero es verdad que eso lo penaliza. Lo penaliza más que si lo recibe. De hecho, cuando más tarda, más lo penaliza. Y no sé si era en septiembre de este año, además van a cambiar el algoritmo para que además, cuando más tarde carga la aplicación, más penalizada va a estar. Entonces, eso es un motivo. Y el segundo, que sí, eso es lo que se dice, pero luego no funciona tan así. No sé si lo has probado, pero una SPA no suele tener muy buen ranking. Y supongo que irá por eso que te he dicho yo. Sé que hay otros detalles, pero no te puedo contestar con más exactitud de eso. Al menos hoy por hoy, es lo que pasa. Y la otra pregunta, si al final en el server-side rendering lo que está haciendo es coger un componente y desde Node hacer las llamadas a la API, si esa llamada tarda 2 segundos, no vas a tener respuesta hasta 2 segundos más tarde, ¿no? Claro. Y ni siquiera vas a tener un mísero spinner diciéndote que está cargando. Exactamente. Por eso es importante que... Bueno, a ver. Sí, ahí entras en otro tipo de optimizaciones. Por ejemplo, podrías hacer que llamadas que no sean necesarias para ese primer renderizado, hacerlas solo en cliente. Esas son ciertas optimizaciones que hemos hecho este mes también en este proyecto de Nitnets. Entonces ahí ya estás quitándole unos segundos. Por otra parte, también en el server si utilizan Nux, aplica cacheado por defecto y suelen ser rápidas esas llamadas repetitivas. Y por supuesto, asegúrate de que la API esté optimizada, que eso es un cuello de botella que hemos tenido. Pensábamos que era el rendering, pero era la API que todavía no estaba ni en un entorno más óptimo, ni era óptima. Entonces sí, es algo que tienes que tener en cuenta también desde el lado del server, siempre. Gracias. ¿Alguna más? Ahí hay una. Xavier Serrano hizo una demo de una Pokédex también con ServiceWorker. Bueno, yo la hice a pelo con ServiceWorker. Luego cuando descubrí Workbox hace poco, porque ahora estamos empezando a usar, pero hay que pulirlo un poco. Sí, vas a rular las diapositivas, ¿no? Sí, todas las diapositivas del evento las colgaremos en Meetup, ¿vale? Guay. Al acabar. Es que está muy bien ahí. Y en teoría están grabándose las charlas, aunque ha habido algún problemilla, pero creo que estarán también en YouTube. ¿Te enteras? Vale.
¿Pasamos? Venga, gracias.